Hola, bienvenidos a Éxitos en Manufactura. Mi nombre es Bernardo Vargas y este es el segundo episodio de la serie Éxitos en Manufactura. En el capítulo anterior tuvimos la introducción, pues donde me tomo el tiempo para explicarles más o menos en detalle en qué consiste el programa. Pues ahora solamente me gustaría repetir muy brevemente cuál es el concepto y el propósito. Entonces, Éxitos en Manufactura, como el nombre lo indica, habla de mis éxitos de mi carrera profesional, 35 años de experiencia, principalmente en la industria, en las diferentes fábricas, plantas donde yo he elaborado, los casos más relevantes, más importantes, que pues junto con compañeros, colegas, jefes directos, direct reports, etcétera, pues logramos llegar a tener un éxito. Pero obviamente no es digamos cualquier éxito, ¿verdad? Si no, pues no tendría caso estarles compartiendo esa experiencia. En realidad, los éxitos que yo he decidido compartirles son realmente muy importantes, muy relevantes. ¿Por qué? Porque dadas las actividades que llevamos a cabo y los tamaños de los problemas que tenían las plantas, las empresas, antes de llevar a cabo el trabajo, pues se tenía problemas de quejas del cliente, problemas de maquinaria, problemas de eficiencia, falta de personal, rotación, serios problemas de entrega, de tal manera que todo esto repercutía en las utilidades de las plantas. Entonces, pues eso significaba que o no estaban cumpliendo con el objetivo de utilidad del negocio, o estaban perdiendo dinero. En muchos casos era pérdida de dinero, e inclusive digamos, los corporativos estaban considerando pues o desintegrar la planta, a lo mejor repartirla entre otras unidades de negocio, o cerrar de plano la fábrica, ¿verdad? O las fábricas en estos casos, ¿no? Entonces, los casos que les voy a compartir son casos reales que en un periodo de tiempo, con un principio y un fin, llevamos a cabo las estrategias necesarias, implementamos las mejoras con las herramientas adecuadas, con los sistemas que seleccionamos para esto, y logramos mejorar de una situación no deseada, una situación negativa, la podemos llevar a una situación de cumplimiento. Es decir, donde pues ya la planta ya por lo menos no estaba en problemas económicos, ya habíamos resuelto quejas de los clientes en su gran mayoría, pues ya problemas de scrap, problemas de tiempo muerto también asociados. Esto lo van a ver en varios de los casos, porque esto es lo interesante, que se repite. Entonces se repiten muchos efectos, muchas causas. Y entonces lo que yo les quiero compartir es, como les digo, las estrategias que usamos, la metodología, porque yo estoy seguro que esto lo van a poder usar, les va a ser de utilidad a muchas personas en sus trabajos actuales o sus retos futuros o sus empleos futuros, porque algunas personas pueden pensar, no, pues es que dependiendo del proceso donde hayas estado, a lo mejor si tú hacías automotriz, eso yo no lo puedo implementar en químico. No es cierto. Sí se puede. O sea, a través de mi experiencia precisamente, yo he constatado que los problemas más graves muchas veces ni siquiera son relativos al producto en sí, ni a la tecnología que esté usando el producto, ni a la tecnología del proceso. Son en general problemas de sistema, problemas administrativos, problemas de procesos, de metodologías que no se están usando correctamente, tan solo de disciplina, que las prácticas necesarias no se llevan a cabo.
Entonces, prácticamente yo ahí he encontrado 70-80% de los problemas. Donde un procedimiento que se debe de llevar a cabo no se lleva a cabo y se lleva a medias. Entonces, pues eso ocasiona pues muchas fallas que los vamos a ir viendo en los casos que les voy a compartir. Entonces, bueno, regresando, este es el segundo episodio, otra vez es éxitos en manufactura. Mi nombre es Bernardo Vargas y el día de hoy les voy a presentar un caso de una fábrica de cables que se encuentra en el estado de Querétaro. Y esta es una fábrica de cables electrónicos, pues en ese tiempo le llamaban cables especiales, pero son cables de aplicación electrónica, principalmente para conectar computadoras con sus periféricos, y también los famosos, que ahora son famosos cables de redes. El caso se lleva a cabo, o pasa, en el año de 1992. Y yo llego a trabajar ahí como ingeniero de calidad, ¿sí? Esta es una fábrica que es parte de un conglomerado de plantas pertenecientes a un grupo cablero, el más grande de Latinoamérica, que es de aquí de México. Simplemente no voy a mencionar el nombre para no meterme en broncas, ¿verdad? Pero esto es lo que hacía la planta, cables electrónicos, esa es la aplicación, multiconductores que se les llama, también cables de telecomunicaciones para Telmex, también estaba por ahí dentro de la misma planta fibra óptica, y los cables de datos, que ahora son muy comunes, los cables de redes, que cuando no usamos el Wi-Fi, usamos ese tipo de lo que le llaman el cableado estructurado, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo apenas estaba introduciendo su fabricación aquí en México. Estamos hablando de que era 1992. Entonces, esta planta tenía 3 años apenas de haber iniciado operaciones como tal. Y cuando yo llegué al departamento de calidad, se tenía una problemática muy seria. Se tenía hasta 2.5% de rechazo de cliente. Es decir, de 100 piezas que se embarcaban, se regresaban 2.5. Esto en partes por millón es 22.500 partes por millón. Es muchísimo. Si el que esté familiarizado con los métricos de calidad en partes por millón, ustedes verán que en la industria automotriz, pues en este momento a lo mejor números aceptables para trabajar son de menos de 100 o de menos de 50, ¿verdad? Entonces, estar trabajando con cerca de 25,000 partes por millón realmente era una problemática muy grave. Esto mismo se repetía en la inspección interna de la planta que se realizaba para evitar que los efectos le llegaran a los clientes, y ahí salían una cantidad de defectos de alrededor de 50,000 promedio por mes, 50,000 partes por millón, lo que es un 5%. Bueno, entonces de ahí pues es muy fácil hacer las cuentas. Este tipo de negocios es de alto consumo, son productos de alto consumo que tienen un bajo margen. Entonces están enfocados en venta de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el margen de contribución en muchos casos llega a ser entre 20 y 25% para tener un margen operativo de quizá de un 10 a un 15%. Pero si ya se tiene un scrap combinado con los rechazos puede llegar hasta un 10%, pues ahí te está yendo toda la utilidad y por eso la planta perdía dinero, ¿no? Pero aparte se tenía retrabajo, también sobrecosto de fletes, sobreproducción, total que entre otros problemas estos eran los más graves y la planta pues era un desastre, ¿no? Entonces esa es la problemática que teníamos y lo que yo hice cuando inicié a trabajar en este problema de los rechazos del cliente fue primero que nada tener datos. Lo que se mide se controla. Entonces aquí hay muchas frases que vamos a estar diciendo que estoy seguro que ya les hacen sentido, ya las conocen, pero son frases que son poderosísimas. Entonces cuando uno está digamos en campo con la gente,
es muy importante transmitir ese conocimiento. ¿Sí? Entonces lo que se mide se controla. Lo primero que yo hice fue corroborar que las mediciones de los rechazos de los clientes fueran correctas. Es decir, que lo que el cliente estaba rechazando en cantidades, para empezar, fuera lo que nosotros teníamos contabilizado como rechazo al cliente. Entonces, para empezar, ahí encontramos algunas divergencias. Otra cuestión que fue el siguiente paso, que también pues para mí era absolutamente necesario verificar, pues que las especificaciones del cliente con las que nos estaban rechazando el producto en sus departamentos de recibo, porque eran varios clientes, fueran exactamente las mismas especificaciones que nosotros teníamos para inspeccionar el producto, tanto la especificación del diseño del producto como la especificación de la prueba. Nuevamente también ahí se encontraron discrepancias. Entonces ahí ya llevamos varios hallazgos. Bueno, después la primera herramienta con la cual yo empecé a publicar el estatus del avance de la situación fueron 3 gráficas muy sencillas que aquí se las voy a presentar. Miren, aquí pueden ver, es lo que yo le llamo en la derecha, o sea, de este lado, es una gráfica PQ, una gráfica P dólares y una gráfica P cantidad. ¿Para qué sirve cada una? Pues es simplemente una gráfica de barras que identifica en el X son todos los números de parte, ¿sí? O todos los números de parte que han tenido, en este caso, defectos o rechazos del cliente, ¿sí? Y se ponen de mayor a menor, así como se ve ahí, ¿no? La barra mayor pegado al eje de las Y y después sorteado de mayor a menor. Entonces la primera es PQ. ¿Qué significa? Parts Quantity, o sea, número de parte por cantidad. Eso nos da la cantidad de piezas rechazadas. Para este proceso de cable, pues las piezas eran kilómetros alma. Si se medían, no tiene absolutamente nada que ver. Vendría siendo un equivalente de latas, tornillos, tarjetas electrónicas, llantas, lo que sea, ¿verdad? Es lo mismo. Es PQ, cantidad de producto. Luego, P dólares. Pues esto por número de parte, el costeo de todos los rechazos en ese periodo de tiempo, ¿sí? Para ver de qué producto nos salía más caro, porque ese es el que nos íbamos a tener que poner más atención, pero para la PQ que clasifica la cantidad, ¿sí? Y luego, por último, la cantidad de rechazos, porque a lo mejor podríamos tener cantidad de rechazos contra el número de parte, ¿sí? Porque a lo mejor habría productos que podríamos tener 4 o 5 rechazos en una semana, pero en cantidad menor o en dólares menor, pero mucho rechazo. Ese mucho rechazo causaba pues mucho escozor, mucho problema con el cliente y le restaba mucho tiempo a la organización y costo por los embarques y estar reemplazando los productos en el plan de producción, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la problemática que se tenía estaba muy buena. Nuevamente les repito los números: 22.500 partes por millón de rechazo del cliente, 50.000 partes por millón de defectos dentro de la planta, que se sumaban los 12, no eran uno diferente del otro, ¿sí? Entonces aquí, lo siguiente que estudiamos, aquí se los voy a poner, déjenme me asomo yo acá de este lado. Como les dije, las especificaciones del cliente, asegurar que las especificaciones del cliente coincidieran al 100% con las especificaciones que nosotros teníamos para cada cliente en la planta. Después, inspección. Asegurar que nosotros inspeccionábamos, es decir, los documentos que nosotros seguimos para inspeccionar y la cantidad de pruebas que se hacía cada producto coincidiera exactamente con lo que inspeccionaba el cliente, ¿sí? Después, cómo se llevaba a cabo las pruebas, es decir, los equipos de medición, y ahí viene el MSA, el Measurement System Analysis. O sea, eso quiere decir que todo el sistema de medición, los estudios R&R y todo eso, deberían de guardar cierto paralelismo por lo menos con el cliente. Y por último, el QFD.
asegurarnos que en nuestra operación, donde pues yo laboraba, en la planta donde yo trabajaba, hubiéramos llevado el QFD. Ahorita les voy a explicar qué es el QFD, porque si no saben, se llama Quality Function Deployment, ¿sí? Entonces, bueno, continuando, a partir de aquí pudimos clasificar rápidamente en 10 números de parte los principales, que se agrupaban arriba del 80% de los rechazos del cliente. Lo cual, muy buena noticia, porque nos limitó el espectro de trabajo. Tenemos que trabajar solo en estos 10 números de parte. 10 familias. Quizá nos podríamos extender a unos, no más de 20 números de parte, pero de 1200 números de parte de producto terminado que manejaba la planta. Entonces, la verdad, las noticias en ese caso fueron buenas. A veces no, a veces nos toca mayor complejidad. Ahí sí, ya depende de la mezcla, de la naturaleza del mercado, de la naturaleza del producto y también pues de los clientes, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar también de forma semanal con el famoso Pareto, ¿sí? 80-20, ¿sí? Pero aquí sí ya pasamos al siguiente nivel de Paretos. Aquí ya llevamos 2 niveles de análisis. Las gráficas PQ, después el Pareto ya por número de parte, un Pareto maestro por número de parte, ¿sí? Viendo cantidades y dólares, ¿sí? O sea, simplemente estas grafiquitas se vuelven Pareto y ya después, para cada uno de esos números de parte se hace un Pareto de causa-efecto. Es decir, poder entender para ese número de parte que está rechazado por el cliente, cuáles fueron sus causas de que lo rechazaran, ¿sí? Es el famosísimo Pareto. Muy sencillo, pero es una herramienta poderosísima. Pero para poder elaborar el Pareto, es muy importante también desarrollar primero el famosísimo diagrama de pescado causa-efecto, ¿sí? Aquí está, diagrama de pescado causa-efecto, ¿sí? Donde nosotros vamos clasificando en las 6 M's: materiales, metodología, mano de obra, maquinaria, mantenimiento, etcétera. Esas son las 6 M's. Y vamos poniendo cada espinita del pescado, es una rama haciéndonos la pregunta: ¿qué causó el problema? ¿Por qué causó el problema? Es como si fuéramos haciendo el 15 por qué, pero de forma gráfica, ¿sí? Entonces se inicia con una lluvia de ideas y luego las ideas se van clasificando por las diferentes ramas, ¿no? Muy bien, entonces también hicimos uno de estos para cada número de parte, para cada familia números de parte. Y después de ahí hicimos su Pareto y entonces vimos las principales causas. Entonces, las principales causas que encontramos fueron problemas cosméticos. Es decir, de ese 80% de números de parte defectuosos que están causando las principales quejas del cliente, el 60% eran problemas cosméticos en diferentes tipos de cables, en diferentes números de parte, principalmente cosméticos. Y luego el otro 20%, el otro gran 20% que era el principal motivo de queja que tenía la planta, era un problema principalmente mecánico del producto. Entonces encontramos commonalities, o sea, causas comunes. Por eso les digo que estos programas van a estar muy interesantes, porque cuando estamos llevando a cabo los análisis, los 15 por qué, utilizando las herramientas, por ejemplo las 8 disciplinas, o el famoso automotriz A3, encontramos que en las familias de números de parte existen causas comunes y eso nos puede ahorrar muchísimo,
recursos, dolores de cabeza, tiempo y dinero. Y time is money, ¿no? Entonces, y además también estar repitiendo porque no hicimos completo el trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí algo muy importante también, que es siempre contribuye a no tener un control adecuado en lo que viene siendo calidad, control de producción, etcétera. Pues es la falta de disciplina. Por un lado podemos tener falta de entrenamiento, pero si por otra parte tenemos una falta de disciplina y el personal, tanto de calidad como de producción, no lleva un adecuado control del producto, esto también lo identificamos como una falla. O sea, producto que era conforme se separaba como no conforme, y producto no conforme se le embarcaba al cliente como conforme. Entonces, esa es otra causa muy importante que encontramos. Pero estaba asociada a los dos defectos principales, ¿sí? Entonces, también hicimos una estratificación y en paralelo a las demás acciones que ahorita les voy a platicar, llevamos a cabo nuestros planes de acción para ese tipo de causa, ¿verdad? Entonces, ahora, ya teníamos identificados los problemas. ¿Cuál fue la causa de esos problemas, de esos defectos en las cubiertas? Entonces, ahí volvimos a aplicar, ahora sí, un 15 por qué. O sea, ya vamos prácticamente en el quinto nivel de profundidad de análisis. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué lo causó? Siempre se tiene que analizar en un problema de calidad. ¿Qué lo causó? ¿Por qué no se detectó? ¿Y por qué el sistema no fue capaz de prevenirlo? Entonces, en este caso, ya para no hacer la explicación demasiado larga, encontramos que se hizo una pobre implementación del desarrollo de nuevos productos. Es decir, recuerdan que yo les di el dato al principio de esta plática que la planta tenía 3 años de haberse arrancado. Bueno, entonces la demanda de productos en ese tiempo, pues Windows había sido arrancado la primera versión de Windows salió al mercado en el 88. Entonces, en este momento, en el 92, las PCs estaban en su boom, a todo lo que daba. Pues ahora imagínense los cables para conectar los periféricos. O sea, todo era un boom, una demanda tremenda, ¿no? Entonces había una urgencia y los productos se desarrollaban y pues a causa de esta urgencia del mercado, los productos se desarrollaron con una cierta lista de materiales importados, incluyendo los materiales de plástico de las cubiertas. Pero ya al llevarlos a la industrialización, al pasarlos al proceso de fabricación y volverlos producción en masa, poco a poco se fueron sustituyendo. Lo cual no era un problema realmente en sí en su concepto con el cliente. No está haciendo nada que el cliente no supiera, porque el cliente compró productos del catálogo de la compañía, de su catálogo de productos estándar, productos nuevos, pero productos estándar. Sin embargo, el problema fue que los pantones que aceptó el cliente de los colores que había elegido, ¿sí?, no coincidían completamente con los colores que salía el producto fabricado. En muchos casos, porque aparte se tenía variabilidad. Pero era principalmente ocasionado porque los productos no estaban, la materia prima no estaba controlada como debió de haber sido en el proceso y era diferente. Los tonos variaban, ¿sí?, en el proceso. Eso fue causa común.
causa común. Con eso le pegamos al 60% de los problemas. Ajustar los colores de las cubiertas. Porque principal cliente, les vuelvo a recordar, multiconductores para la industria informática, industria electrónica, ¿sí? Cables para computadoras, cables para impresoras, cables para conectar entre monitores y la computadora, que todos tienen que estar de acuerdo a un cierto color, el color compact, color gris IBM, el color HP, etcétera, ¿verdad? Todos tenían sus colores propios, aunque podía ser el mismo producto, y pues eso fue lo que principalmente estuvo causando tantos problemas. Y posteriormente el problema mecánico del otro cable, fue lo mismo, fue una pobre definición de requisitos, porque se tenía que especificar una cierta cantidad de kilogramos para la fuerza de tensil, de extracción de la cubierta que cubre el cable y que va sobre los conductores. Entonces, en este caso, el diseño de los cables se hace con una cierta cantidad de fuerza, pues se controla por medio de talco, resina, la misma cuestiones del proceso, que no voy a entrar en ese detalle, pero pues no estaba bien definida. Entonces el cliente medía la resistencia, la tensión, el tensile strength, cuando llegaban las bobinas allá a su proceso, y pues le daba muy duro. Entonces pues, seleccionaba, esta bobina sí, esta bobina no, y vámonos. Y entonces pues teníamos una cantidad de rechazos, pues que imagínense, pues se les enviaban bobinas de 10,000 metros, ¿sí? Entonces pues eran unas bobinas enormes y apenas, bueno, eso fue otra cosa, ¿verdad? Porque también algo que fue bastante obvio fue que la presentación del producto la deberíamos de cambiar a 1000 metros para poder aumentar la lupa, poder ver más en detalle el comportamiento del producto, de esa variable, de esa característica de la tensión en el proceso, de tal manera que a lo mejor de un carrete de 10,000 metros, pues igual y solamente se presentaba defecto en 1000, y entonces con eso evitamos una cantidad de rechazos. Pero ya en sí la solución, tanto el cliente como nosotros estandarizamos la máquina de tensión. El cliente compró una nueva máquina de tensión y nosotros, pues básicamente era la misma marca, ¿verdad? Todo exactamente, todo el mismo equipo, las mordazas, los estándares, el procedimiento, todo absolutamente. Y entonces implementamos un sistema de muestreo para que cada presentación de producto, cada bobina, llevara sus muestras con su reporte, y no podía salir de la planta una unidad de producto, es decir, una bobina que no llevara todas sus muestras y sus pruebas, que ya se había checado al 100% la tensión. Y miren, hasta aquí quiero terminar el día de hoy, porque es básicamente lo que yo quería cubrir para no hacer un programa tan largo, es definir el problema y la contención. Porque hasta ahorita es contención lo que yo les estoy platicando. Lo que quiere decir es que se hizo de inspección para proteger al cliente, pero realmente hacia el proceso de fabricación no hemos hecho nada para bajar todo lo que en la inspección íbamos a contener, ¿verdad? Entonces esto lo voy a dejar para el siguiente episodio. Nuevamente, mi nombre es Bernardo Vargas y este es su programa Éxitos en Manufactura. Hasta la próxima.